Ejercicio 16, bueno, vamos a ver las cuestiones, unas pequeñas cuestiones. Dice lo siguiente, bueno, lo que he hecho ha sido coger aquí, dice, un dipolo eléctrico está formado por dos cargas de igual valor y de signos contrarios, carga negativa por aquí, carga positiva, dice que tienen el mismo valor, ¿vale? El valor absoluto igual, separadas por una pequeña distancia. En la figura se representa el esquema de un dipolo, donde las dos cargas están situadas simétricamente a ambos lados del origen, es decir, están a la misma distancia, la carga negativa a la izquierda de O y la carga positiva a la derecha de O, pero a la misma distancia. Dígase, las siguientes afirmaciones son ciertas o falsas. Bueno, he sacado el esquema aquí 4 veces para las 4 cuestiones, ¿no? Bueno, en el caso del apartado A, dice, el campo eléctrico y el potencial en el origen de coordenadas 0 son ambos iguales a 0. Bueno, recordamos que el potencial eléctrico es la constante por la carga partido de la distancia, ¿no? R, que separa a la distancia, la carga del punto donde queremos medir el potencial. En este caso, las cargas son iguales en cuanto a cantidad, ¿no? Por lo tanto, esa Q no nos varía el potencial. La R es la misma, porque la distancia es igual. Luego no nos varía el potencial. ¿Qué ocurre? Que esta carga es negativa y esta positiva. Por lo tanto, el valor del potencial va a ser el mismo, el que genera la carga positiva que el que genera la carga negativa, pero de signo contrario. Luego, efectivamente, al sumarse los dos, el potencial total debido a las dos cargas va a ser igual a 0. Luego, eso es verdad, ¿vale? El potencial en el origen va a ser 0. Pero ¿qué pasa con la carga? Bueno, o sea, con el campo. Bueno, pues si nosotros tenemos que esta carga es una carga negativa, el campo generado aquí va a ser así. Es decir, la línea de campo va hacia la carga, porque es negativa. En cambio, el campo generado por esta carga, que es positiva en este punto, ¿hacia dónde va a ir? Pues lo pongo aquí un poquito más abajo para que se vean las dos flechas. También estarían superpuestas las flechas, pero para que se vean, también estarían aquí abajo. Por lo tanto, las dos flechas tienen la misma dirección y sentido, luego se sumarían. Y el campo total, pues podría ser algo pues como el doble de esas dos flechas, ¿no? Sumando vectorialmente las dos, quedaría así ese campo total. Luego el campo total no es 0 o es distinto de 0. Por lo tanto, vamos a decir que la afirmación primera es falsa, ya que aunque es verdadera en una de sus partes, es falsa en otra de sus partes y en su totalidad. Por lo tanto, el que una parte sea falsa pues hace que sea falsa por completo. Bien, esa sería la A. Vamos con la cuestión B. Dice la cuestión B que el potencial eléctrico en el punto P1 es negativo. Bueno, el punto P1 está aquí. Aquí va a haber un potencial debido a la carga negativa y va a haber un potencial debido, lo puedo dibujar de otro color, por ejemplo en negro, a la carga, ahí no está tan lejos, está aquí, la carga positiva, va a haber un potencial debido a la carga positiva. Bien, tenemos aquí la fórmula del potencial. Q en este caso no nos diferencia porque dicen que es la misma, dice que las cargas tienen igual valor, ahí lo veis ahí arriba. Pero ¿qué pasa? Que ahora va a estar más cerca de la carga negativa. Como el radio es inversamente, el radio, la distancia, vaya, es inversamente proporcional, al ser más pequeño, el valor del potencial negativo va a ser mayor en términos absolutos, o lo que es lo mismo, va a ser un número mayor negativamente hablando. Por lo tanto, ese número más negativo, al sumarle un número positivo más pequeño en valor absoluto, ese potencial siempre va a ser negativo, ¿vale? El potencial negativo siempre va a ser mayor que el potencial positivo, y entonces cuando sumemos los dos siempre nos va a dar un valor negativo, ¿vale? Como la frase es el potencial eléctrico en el punto P1 es negativo, pues efectivamente eso podemos afirmar que es verdadero. ¿De acuerdo? Bueno, vamos con el tercer apartado, el C. Fijaos que es el mismo esquema siempre, que es el que nos da en el enunciado. Dice, el punto P2, en el punto P2 aquí,
el potencial eléctrico es igual a 0, pero el campo eléctrico no. Bueno, pues el potencial, fijaos, como está aquí en esta mediatriz, obviamente esta R y esta R menos R más, por llamarla de alguna manera, es exactamente igual. Como las cargas en valor absoluto son exactamente las mismas, pero una es positiva y la otra negativa, tal y como decíamos en el apartado A, el potencial total, uno anula al otro, se suman y es 0. Luego, eso es verdad. Pero luego dice, el campo eléctrico no. ¿Se anula el campo eléctrico aquí? Bueno, pues vamos a ver si se anula o no. Nosotros vamos a dibujar cómo quedarían los campos. Mira, la carga negativa va a generar un campo aquí, pero ¿dónde? Hacia afuera, o por decirlo de alguna manera, hacia adentro. Como es negativa, la genera hacia adentro. Mira, hacia adentro. Este sería el campo generado por la carga negativa. ¿Y la carga positiva? Bueno, pues la carga positiva, que está aquí, generaría un campo en esta dirección, pero ¿hacia dónde? Pues en este caso, hacia afuera, ¿no? Hacia afuera alejándose de la carga positiva. Por lo tanto, esto es el campo positivo. ¿Qué ocurre? Que estas dos cargas, ahora si las sumamos desde el punto de vista vectorial, en el eje Y, en el eje vertical, sí que se anula el campo, ¿vale? Porque esta parte se anularía con esta, pero en el eje horizontal no. En el eje horizontal se suman los dos, sería un campo pues orientado hacia la parte izquierda. Por lo tanto, el campo eléctrico total será distinto de 0, que es lo que nos están diciendo. Por lo tanto, se confirman las dos cosas que nos dicen. Luego, la tercera es verdadera. Y en el apartado D, vamos a ver qué nos cuentan. Dice, en el punto, apartado D, en el punto P3, el potencial eléctrico, o sea, aquí, dice, puede ser positivo o negativo dependiendo del valor de las cargas. Claro, aquí a mí se me cruza un poco los cables, porque aquí nos dicen que las cargas son de igual valor. Bueno, si son de igual valor, el potencial aquí siempre será positivo. ¿Por qué? Porque esta carga de igual valor, pero está más cerca. Luego el potencial que va a generar es, en valor absoluto es mayor que el negativo que va a generar esta en valor absoluto. Por lo tanto, si son de igual valor, en P3 el potencial siempre será positivo. Ahora, como nos dicen, dependiendo del valor de las cargas, ¿qué pasa? ¿Que ahora ya no son de igual valor? Vale, pues si son de diferente valor, que podría ser, ya va a depender del valor que tenga cada una de las cargas. Sabemos que esta es positiva, esta es negativa, pero para que esto no fuera positivo, este valor, fijaos, al estar más lejos, el valor de la carga Q tendría que ser mucho mayor que el valor de esta carga para que esto en algún momento sea negativo o incluso o se anule o sea negativo, ¿verdad? Entonces, dice, puede ser positivo o negativo en la rara. Podría ser negativo si el valor de la carga negativa fuera mucho mayor en términos absolutos. Pero si tienen el mismo valor en términos absolutos, siempre será positiva. Luego, esta no voy a decir si es verdadero o falsa, porque depende de la interpretación que hagamos, ¿no? Bueno, pues ahí quedaría el ejercicio.